Hola a todos. Hoy nos vamos, Álvaro y yo, nos vamos de casa. Bueno, ¿y qué quiere decir que nos vamos de casa? Pues sí, nos vamos de casa porque nos hemos cansado, ¿eh? No, nos vamos a una aventura juntos porque papá y Héctor y Óscar mañana tienen partido de básquet, partido de fútbol y entonces Álvaro y yo hemos decidido pasar una noche juntos en la Fanuca Furgo y pasar una aventurilla, pues, juntitos cerquita de casa. Claro. O sea que vamos a ver lo que nos depara la noche y ya veremos cómo nos apañamos. Vamos a coger a la Fanuca Furgo. Bueno, y hoy mirar qué vacíos vamos. ¿Qué llevamos, Álvaro? Prácticamente nada. La linterna. Y en esa bolsa... Linterna, hielos, la cámara, cosas de la cámara. Y ya está. Hoy vamos ligeros. Hoy no llevamos ni cena ni nada de nada. Porque cenar, o sea, después lo veréis en el vídeo. Vale, vámonos. Vale, vámonos. Adiós. Bueno, pues ya, vamos a prepararnos para esta aventura solos. Ponte el cinturón, Álvaro. Espera, me voy a quitar la chaqueta. Quítate así. Que la verdad es que aquí hace un poquillo de calor. Nada, nos vamos cerquita de casa, ¿eh? Si no nos vamos lejos, pero fijaos si somos aventureros, arriesgados y nos gusta la aventurilla. Bueno, que aquí no se ve nada, pero vamos a encender los motores. Estoy atado ya. ¿Estás atado? Pues sale. Vámonos. Bueno, casi llegamos a nuestro destino, pero pillamos un poquito de cola porque hoy por lo visto está jugando el Levante. Mirar ahí a la derecha tenéis el estadio del Levante, entonces tenemos un poquito de tráfico para llegar. Pero nada, enseguida llegamos al destino. A ver dónde podemos aparcar, porque aquí los techos con la mayolina va a ser imposible. Tiene que ser ahí enfrente. A ver. Vamos a ver si encontramos un sitito. Aquí me parece. Uy, esto parece un parking para autocaravanas. Más que otra cosa. Porque mirar todos los compis que hay aquí. Pues vamos a ver si aparcamos. Me voy a poner aquí al lado de las furgos. Porque ahora somos furgoneteros. Hemos llegado al parking del Alcampo. Lo siento. Como habéis visto, hay un mogollón de gente, compañeros por aquí, pero en realidad no es nuestro destino donde queremos dormir. Vamos a ir a otro sitio si podemos, si lo vemos seguro. Si no lo vemos seguro, Álvaro, nos volvemos aquí, que mirar dónde tenemos el KFC, que dice Álvaro que quiere cenar ahí. O sea que... Pero antes vamos a entrar al campo porque nos hemos venido sin nada para desayunar mañana. Mira, os vamos a enseñar. Es que claro, ahora es de noche, ¿vale? Pero allí, justo allí tenemos el mar, porque esta zona es la zona de Alboraya. Más concretamente estamos en el Alcampo de Porsa Playa. Y bueno, bien, nos hemos venido bien cerquita. Mañana lo grabaremos todo para que lo veáis porque, bueno, es una zona muy guay para andar por aquí. Y también en la zona donde queremos pernoctar un poquito más para allá es bueno, le llaman la pequeña Venecia. O sea, ya veréis, es un sitio súper bonito. Y nada, vamos a entrar al campo a ver si pillamos algo. Bueno, como veis, esto no es un área de autocaravanas. Es el parking de aquí del Alcampo de Alboraya. Y bueno, pues hay un montón de gente, o sea que solitos no estamos. Mirad qué pasada. Y estamos en invierno, ¿eh? Ya hemos entrado
y vamos directos a coger algo para mañana desayunar Álvaro y yo. Vamos a coger un pan y haremos unas tostadas y esas cositas. Bueno, no hace mucho frío, ¿eh? Se está bastante bien y no creo que pasemos frío esta noche, ¿eh, Álvaro? No. A ver, estamos en invierno y hace fresqui, pero vamos bien preparados. Mira, Tete, estos de Colacao no te gustan, mira. Estos no necesitan frío, como el de la mamá. Escucha, cacaolat. ¿Eso? Sí. ¿Batido? Sí, lo pruebo en mi clase, lo pruebo. Y esto no necesita frío, ¿no? Sí. Porque no vamos a enchufar la nevera, ¿eh? ¿Esto para mañana desayunar? Sí. Pues vale, dejamos el cacao latte aquí. Y ahora vamos a buscar un panecito para hacernos mañana unas buenas tostadas. Queda poco, ¿eh? Es que hemos venido un poco tarde. Es un poquito tarde, ¿eh? A ver qué panecitos nos cogemos. Esto está más duro que una piedra. ¿Estos o estos? ¿Cuál te gustan más? Para mí que esos. ¿Estos para la tostada? Sí, yo creo que sí. Estos nos llenarán más, ¿eh? A mí como tú quieras, a mí me da igual. Sí. Vale. Pues nada. Pues ya lo tenemos. Esto es escueto. Es rápido. Al final Álvaro ha cambiado el Oreo por un café. ¿Eso es un café? Sí. No, es un chocolate. No tengo ni idea. No tengo ni idea, no soy de aquí. Se ve que me han visto cara de trabajar en algún supermercado o algo. ¿En tarjeta? Sí. Al final, una guarrería. Hemos comprado lo que va a ser el desayuno de mañana. Y ahora ya me está diciendo Álvaro que tiene hambre. ¿Tienes hambre, Álvaro? Sí. Sí. ¿Y dónde quieres que cenemos? KFC. KFC. Bueno, pues KFC. 0. Uy, va. Somos nuevos. Vamos a ponerle un poquito de hielo, ¿vale? Venga. No hay hielo. No hay hielo, vaya, no hay justamente. ¿No queda hielo? Creo que no, no sale. Está conservación. O sea, porque se regenera. Ah, vale. Justamente no hay hielo. Pedazo de cubo de pollo frito total. A ver, vamos a probarlo. A ver, luego hemos pedido un puré, que también lo voy a probar, el puré, y mazorquita. Y patatas. Patatas también. Echas de menos a papá y a los tetes. Un poco. Mentiroso. Me acaba de decir hace un momento que no. Es un poco fritangueo esto, ¿eh? No me gusta mucho. Pero quería venir aquí. Digo, pues venga, va. Pero... hemos terminado de cenar. La guarrería de cena carísima.
Y nos vamos a coger a la Fanuca Furgo y nos vamos a buscar el sitio para dormir. Porque yo, a ver, tenía pensado un sitio que está un poquito más para allá, es un descampado, pero vamos a echar primero un vistazo porque nos tenemos que asegurar bien de que vamos a estar seguros. Estamos un poquito aquí. A ver, aquí es el descampado, Pero hay cosas inundadas. pero claro, es que estos días atrás llovió un poquito. Pero vamos a buscar un sitio y vamos a quedarnos aquí, Álvaro? Que aquí estaremos más tranquilos. Que mañana tenemos el mar súper cerca. Sí. A ver, por aquí... Aquí mismo ya. Aquí mismo... ¿Mira el conejico? ¡Ay, sí! ¡Sí, hay un conejo! ¿Lo ves allí, chicos? ¡Qué gracioso! Ya hemos llegado. Aquí, pues, a ver, estamos más solos, evidentemente, pero también estaremos más tranquilos. Se escucha el fondo, el mar. Os voy a enseñar un poco el descampado, para que lo veáis. Y dejaré en la descripción del vídeo también la ubicación exacta para que podáis venir hasta aquí. Que sí, que ya lo sé, que me he dejado las llaves. Bueno, más o menos... Se escucha un poco la carretera, porque mirad, por ahí pasa la carretera. Pero bueno, está un poco guarrillo el sitio. Y vamos a pasar la noche aquí. Mirad, ya podéis ver la arena de la playa. Aquí por este senderito. Por aquí, por aquí, por aquí. Y mirad, ya tenemos aquí, ahí al fondo, el mar. Súper cerca. Vale, Álvaro, vámonos. Y ahora nos vamos a poner el pijama y nos vamos a poner una peli. Vale, Álvaro, sube. Vamos para adentro. Va a quitar la mamá la mesa de ahí. Tenemos ahí el contacto. Y vamos a meter... Dame tu desayuno. Que metamos... ¿El desayuno lo tenías tú? No, el tuyo. Vamos a meter aquí, aunque está caliente porque no la vamos a enchufar, pero... ¿El chocolate también? Sí, dámelo. Vamos. ¿El pan? No, el pan no. Vale, pues esto lo dejamos ahí adelante y ahora te doy el batido. Vale, dame el batido. Mira, vamos a quitar la mesa y la vamos a guardar. La vamos a guardar aquí delante, para que no nos moleste a la hora de cambiarnos. Que sí, que ya lo sé, que tengo que coger las llaves del coche. Vamos a quitarlas por seguridad. Ahí estamos. Vamos a dejar aquí. Venga, Álvaro, dame el batido, que lo vamos a meter. A ver. Vamos a meterlo aquí. Los zapatitos por allí. Vamos a ponernos el pijama, Álvaro? Ahora vamos a cerrarnos por dentro para tener seguridad. Ahí está. Las llaves. Ay, qué frío. Ahora tengo frío. Y yo, ¿Qué película vamos a ver, Álvaro? Pinocho. ¿Pinocho? Habrá que preparar el proyector. Sí. Estamos seguros de que está cerrado. Mira, Álvaro ha puesto ahí... Vamos a buscar nuestros pijamas, ¿vale? A ver. Vamos a ver si este es el nuestro, porque aún no nos ha dado tiempo a poner los nombres. No, este es el de Héctor. A ver si atinamos. O vamos a sacar todos. El de papá. A ver. Bueno, se sigue alumbrando. A ver. ¿Dónde podríamos poner esto? Aquí. Ahí no se mueve. A ver este, si atinamos. Aún lo vamos a sacar todos. Héctor.
A ver este, si es el tuyo. Sí. Este es el tuyo. ¿Te vas a poner el térmico? Sí. ¿Verdad? Vale. Espera a ver si encuentra la mamá el suyo. Dios mío. Entonces, si hemos sacado estos, este será el de la mamá. Sí, este es el de la mami. Mi pijama polar. Mi super pijama polar. Qué calentito. Vamos a dejar, hoy que podemos, el calzado ordenado, ¿verdad, Álvaro? Sí. Porque cuando están los tetes, no, como somos tantos, pues no podemos organizarlo tan bien como hoy que estamos tú y yo solos. Sí. Vale. Ahí los zapatitos. ¿Tú crees que dormiremos bien aquí, Álvaro? Sí. Sí. Se oye un poco la carretera, ¿eh? Da igual. Corta. Vale. Pues yo ya me he puesto mi pijama. Ahora voy yo. Ahora va Alvarito. Hay que ordenarlo bien. Si no, es un caos tenerlo todo por el medio, ¿a que sí? Sí. Lo que pasa es que cuando están los tetes, pues como somos tantos, es un poco complicado. Vamos a hacer un truco de magia. Le voy a tirar a Álvaro el pijama y va a aparecer vestido. ¿Ya? ¡Ya! ¡Qué rápido! ¡Súper rápido! Madre mía. Vale, vamos a preparar el proyector. Bueno, nuestro acceso, para no tener que salir de la furgo, es por aquí. Eso extra. ¿Sí? Y Entramos entramos a la camita. a la camita. No me grabes el culo, ¿eh? Vamos a poner la super pantalla de cine. Vamos a bajarla, venga. Ahí. Tenemos que tener cuidado de no doblarla, porque si no, no se verá bien. Ahí está. Está un poco doblado. Pero bueno. Vamos a poner el proyector. Está aquí el cable. Ahí está. Vamos a enchufarlo. Las banderitas las tenemos que poner por aquí porque si no nos molestan un poquito para ver la peli. ¿Eh, Álvaro? Sí. Hay que quitarlas. Ahí está. A ver que busquemos la peli. Cuadramos ahí un poquito. Vamos a buscar Pinocho. Ahora sí que ya Álvaro y yo estamos preparados para pasar la noche, los dos solitos, tranquilamente. Y vamos a poner una peli en el proyector. Mirar qué tal ha quedado. Buenos días. Voy a encender la luz, que si no, no se ve bien. A ver, ahora me veis mejor. Bueno, pues hemos dormido súper bien, la verdad. Un poquito de ruido ahí en la carreterita, pero fenomenal. Hemos pasado hasta calor, creo yo, ¿eh? Sí. Con todo esto del saco y el nórdico y todo lo que llevamos. Y los pijamas gorditos. Y estamos aquí en plan perrillos, ¿eh? Que no nos apetece levantarnos. Pero tenemos que levantarnos. Hacer la cama, desayunar y darnos un paseo por la zona para enseñaros la zona, que también está súper chula, que sí. Es el mar ahí enfrente. Ahora os lo enseñaremos, que está súper guay.
Bueno, ha salido el día un poquito nubladito, pero vamos a dar un paseo y os vamos a enseñar el lugar que hemos pernoctado esta noche, aquí en Porsa Playa, en Alboraya. Y miro para allá porque... ¿A la playa? ¿Qué está? ¿Qué hay allí? Playa. ¿Se lo enseñamos? Después. Un poquito ahora, venga. Anoche cuando llegamos no lo visteis bien, pero aquí es donde hemos dormido. En este descampadito. Está un poco guarrete, como podéis ver. Pero bien, hemos dormido fenomenal. A excepción de la carretera, que como veis se oye un poquito. Estos días anteriores, como llovió, pues está todo así como veis, un poco encharcado. Si no os gusta este sitio, pues podéis dormir allí en el parking del Alcampo, donde estaban todos los demás compañeros. Pero por aquí en verano se ponen muchos compañeros, ¿eh? Aquello que veis allí, eso de ahí era una discoteca, que yo venía cuando era jovencita. Ahora ya la ruta al bacalao se terminó hace muchos años. Bueno, Álvaro, vamos a hacer la cama y preparamos el desayuno, ¿vale? Primero el desayuno. No. Sí, que tengo mucha hambre. ¿Tienes hambre? Mamá, ¿qué estás haciendo? Pues peinarme, ¿eh? ¿Qué voy a hacer? Peinarme. Los llevo los pelos un poco así para allá, pero bueno. Qué guapa eres, por Dios. Te quiero. Yo más. Más o menos. Ale, finish the class. Parecen tortitas, ¿eh? Apañado. Pues ahora vamos a pasar a enseñaros esta parte de aquí detrás, que le llaman la pequeña Venecia. Ya veréis por qué. Es súper chuli. Toda esta zona de apartamentos pues es súper turística en verano. Bueno, aunque hay gente que vive todo el año. Pero mirad qué cerquita tienen el mar, o sea... Está súper cerquita.
Mirar qué estampa más bonita tenemos aquí detrás. Es todo un pequeño puertecito que hay aquí, que salen por aquí los barquitos hacia el mar. Y vamos a enseñaroslo más de cerca porque es que es súper cookie esta zona. Ahora, bueno, ahora estamos en invierno y hay poquito ambiente, pero en verano está todo plagado de barecitos, arrocerías, para tomar algo, y hay bastante ambiente y es muy bonito, muy colorido, todos los edificios así, vamos, que parece Venecia. Sitting in my room, thinking about all the crazy things we love to do. Just me and you. Can't help but smile and laugh a bit, 'cause I know you're my perfect fit, even though we're pretty opposite. ¿Sabes qué es eso? Pues eso es sal. Porque por la noche llega hasta aquí el agua. Todo eso es sal. Por la noche llega el agua. Claro, llega hasta el agua aquí. Álvaro, ¿sabes lo que es? Es un faro. Como no les ayuden, van a volcar. Han venido a decirles qué hacen aquí y si necesitan ayuda. Cuando está el mar así, cuidado, ¿eh? Yo ya hubiera cogido un pedo de 3 pares. Creo que les van a ayudar, Álvaro, porque se han quedado ahí un poco... Madre mía. Pues sí, los van a remolcar. Se han quedado ahí sin gasoil o no sé lo que les está pasando. Pero vamos. Creo que van a trasladarse al bote. Aquello de allí es el Alcampo. El KFC, y eso de allí es el parking donde visteis ayer todas las autocaravanas. Y nosotros nos fuimos allí. Pues se le está haciendo un poco complicado al hombre, ¿eh? Venga, un vuelquecito más. Vamos que nos vamos. Estoy... No sé. Aquí está. Madre mía, qué pelotazo. Se ha quedado ahí atascado. Puf, 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 puf. Uy, 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 uy. Que chocan. Qué miedo, Álvaro. Me parece que va a necesitar algo más grande. A ver, a ver, a ver. Madre mía. Se van a meter de 3 pares, ya lo verás. Tengo yo miedo y no estoy ahí abajo, con que imaginaos. Imaginaos el miedo que tiene que pasar un marinero cuando el mar está ahí bien bravo, ¿eh? Este hombre me parece a mí que hoy se va a ganar la paella. Porque... no sé qué le ha pasado al barco este de aquí.
queda atascado en la arena, creo yo. No sé, no creo que en la arena. Madre mía, qué miedo, chicos. Venga, ánimo. Que ya casi... Álvaro está alucinado. Está flipándolo. Se ve que ahí hay una montaña y se ha quedado ahí atascado. Madre mía, va a quemar el motor el hombre. No sé si va a poder ir. No tiene tracción y no puede. No puede. Están haciendo contrapeso. Ay. Uf. Madre mía. Eso sí que es pasarlo en apuros. Tiene que ponerse a esta parte para hacer el contrapeso y que puedan salir. Venga. Vamos, pequeña. Quiere, pero no. Mirar la expectación que hay allí. Venga. No. Pues aquí nos encontramos, yendo al barco. Y el hombre que le estaba ayudando le ha dicho que tiene que llamar a salvamento marítimo, porque ya no puede. Y le ha dicho, tú verás, chaval, el barco es tuyo. No sé si es que tendrá un coste o algo así, pero vamos. Como no llame, está toda la mañana. A ver, yo no entiendo mucho, pero yo creo que debería el hombre ayudar a bajar a todas esas personas al puerto y que se quede el capitán, que a lo mejor, entre otras cosas, pues pesará menos el barco y podrán sacarlo de ahí con más facilidad. Que no lo sé, ¿eh? Que yo es un decir. Aquel ha dicho que hasta luego y que se pira. Que llame a salvamento marítimo. Con lo cual estos ahí se han quedado atascados en un montículo de arena y como no llame a salvamento marítimo, lo están pasando verdaderamente mal, ¿eh? En serio. O sea, me parece un poco fuerte ya que este hombre los deje ahí y se pire. No sé, uno por uno no puede, por lo menos, acercarlos ahí a las rocas estas de aquí. Es que no lo entiendo. Es que mirar qué bandazos pegan. Es que están ahí atascados, pero bien. Se puede... Es que, ¿ves? Es que puede haber un accidente grave, ¿eh? Y ahora hablando en serio. Se pueden lastimar, ¿eh? De verdad. No, cariño, ya habrán llamado, supongo. Bueno, pues ya habéis visto. Se han quedado ahí. Y el hombre se ha marchado. Entonces ya nosotros nos hemos ido porque no sabemos cuánto va a tardar el salvamento marítimo en recogerlos. Mirad qué chulada. El hombre se ha quedado ahí. ¿Lo veis?
Creo que un hombre le está diciendo que por qué no les ha podido ayudar uno a uno, lo que pensamos nosotros. Pero alguna razón tendrá. La pequeña Venecia. Bueno, estoy escuchando que no tiene que llevar el barco y que le... Muy bien. Así vamos, chavales. Que se ve que es una empresa de estas de dar paseitos y tal, y pues esta gente vivirá por aquí o tendrá sus barquitos por aquí y estará hasta los... Bueno, pues hasta aquí llega nuestra aventura en solitario, sin el papá y sin los tetes. ¿Lo hemos pasado bien, a que sí, Álvaro? Sí. Bueno, amigos, hasta la próxima. Ya sabéis, darle like si os ha gustado, suscribiros y hasta la próxima. Adiós.